Volvemos a encontrarnos en Ciencia, este programa en el que tenemos muchas ganas de aprender y siempre tratamos pues muchas curiosidades, ciencia por supuesto, y esperamos que os guste. Hoy traemos mucha información, pero solo tenemos media hora por delante, así que vamos con ello. Hoy en Ciencia veremos datos curiosos sobre biología en Ojo al Dato. ¿Cuál es el ser vivo más grande del mundo? No se trata ni de un animal ni de una planta. El electrón perdido nos presenta la historia del controvertido químico Fritz Haber. ¿Qué imagen podemos sacar de Haber? ¿Era un genio salvador? ¿Un villano? En la sección de energía aprenderemos sobre los principios que gobiernan la energía y las tecnologías para generar electricidad. Y en Sabor con Saber vamos al mercado para preguntar a la gente por los peligros de la carne. ¿Y la carne tiene antibióticos? ¿Qué te podré decir? Vamos a verlo. Ojo al dato. ¿Cuál es el ser vivo más grande del mundo? No se trata ni de un animal ni de una planta. El ser vivo más grande del mundo es un hongo de miel cuya colonia clonal, es decir, un grupo de individuos genéticamente idénticos, ocupa todo un bosque en las montañas Blue, en Oregón, Estados Unidos. Se calcula que tiene 2.400 años. Su mayor parte se extiende por debajo del suelo y ocupa 965 hectáreas, el equivalente a 2.300.000 mesas de ping-pong. Este hombre se llama Fritz Haber y hace más de 100 años desarrolló un proceso químico que hoy mantiene viva al 40% de la población mundial. Ese proceso es la síntesis de amoníaco. Suena raro, ¿verdad? La mayoría de la gente conoce el amoníaco porque se usa para fregar la cocina. Pero este compuesto es muy importante para la industria, porque sirve, entre otras cosas, para fabricar fertilizantes. Los fertilizantes nos ayudan a cultivar nuestra comida. Se componen de sustancias que son ricas en nitrógeno, el cual es un elemento fundamental para la vida, pero muy difícil de obtener en la naturaleza. Por eso, en la antigüedad, los campos necesitaban un tiempo de descanso, el barbecho, para permitir que el suelo se recargue de nitrógeno y de otros nutrientes. Y así, podía seguir el ciclo del cultivo. Pero todo esto cambió a principios del siglo XX, cuando Fritz Haber inventó el proceso Haber-Bosch, una forma de generar amoníaco a partir del nitrógeno de la atmósfera. Esto facilitó enormemente la generación industrial de fertilizantes y de alimentos. Y por eso, tras este invento, la humanidad experimentó una explosión demográfica jamás vista gracias a la abundancia de comida. El trabajo de Haber no fue fácil. Antes que él, cientos de científicos habían tratado de generar amoníaco de forma sencilla y rentable, pero todos fallaron por la misma razón. Y es que para generar amoníaco necesitas nitrógeno. Este gas está presente en la atmósfera y compone el 80% del aire que respiramos. El problema está en que los átomos de nitrógeno están unidos por un enlace triple covalente muy fuerte. Entonces, si quieres utilizar nitrógeno para fabricar moléculas como amoníaco, necesitas aplicar mucha energía para romper este nitrógeno. Vaya por Dios. Y así poder utilizarlo para generar amoníaco, entre otras cosas. Para romper este enlace, Haber recurrió a la fuerza bruta. Mezcló nitrógeno e hidrógeno, los componentes del amoníaco, en un reactor y lo calentó hasta llegar a 300 grados de temperatura y muchas atmósferas de presión. La presión de ese experimento era tan alta que el laboratorio de Haber estalló un par de veces. Pero, tras unos años de investigación, Haber por fin creó amoníaco en grandes cantidades. Este trabajo le valió el Nobel de Química en 1918, y algunos discuten sobre si fue el Nobel más importante jamás entregado, por su importancia en la producción de alimentos. Sin embargo, cuando este premio salió a la luz, el mundo recibió la noticia con indignación. Haber tenía claro que la ciencia es un motor esencial para la sociedad, para bien y para mal. Su gran invento, que le dio un Nobel, podía alimentar a la humanidad, sí, pero también a la guerra. Veréis, el amoníaco es el precursor de los nitratos, componente principal de los fertilizantes y de la pólvora. Al comienzo de la guerra, Alemania importaba grandes cantidades de nitrato desde Chile y los usaba para fabricar sus explosivos. Pero el bloqueo marítimo de los aliados impidió este comercio. Por esta razón, Alemania estuvo a punto de quedarse sin munición en solo 2 meses de guerra.
Sin embargo, el proceso Haber-Bosch permitió fabricar estos compuestos a partir de amoníaco. Es decir, lograron generar munición a partir del aire. Haber se sumó al esfuerzo bélico desde el comienzo de la guerra. Él mismo decía que el científico en tiempos de paz se debe a la humanidad, pero en tiempos de guerra se debe a su patria. Por ello, investigó en el desarrollo de nuevos explosivos, hasta que una explosión en su laboratorio terminó con la muerte de varios de sus compañeros. Tras esto, decidió tomar un nuevo enfoque y desarrollar gases de guerra. Haber usó todo su conocimiento para hacer un arma letal y efectiva en la batalla. Por ello, eligió usar cloro, un gas muy tóxico y más denso que el aire, lo que facilita que ese gas penetre en las trincheras. En 1915, en la batalla de Ypres, el ejército alemán liberó una gran nube de este gas que fue arrastrada por el viento hasta el frente enemigo. Haber acudió personalmente a dicha batalla para ver el fruto de su trabajo y así mejorarlo. Este es considerado como el primer ataque con armas químicas a gran escala de la historia y tuvo un gran impacto en la guerra. Tras este día, todos los combatientes comenzaron a desarrollar sus propias armas químicas, como el gas mostaza o el gas sarín, al mismo tiempo que desarrollaban formas de protegerse de estos. Se estima que más de 100.000 personas murieron por inhalación o por heridas causadas por estos gases. Y eso solo durante la Primera Guerra Mundial. Estas armas siguieron presentes en muchos conflictos de los años 20. Por ejemplo, España llegó a usar gas mostaza contra Marruecos durante la Guerra del Rif. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? ¿Qué imagen podemos sacar de Haber? ¿Era un genio salvador? ¿Un villano? Tal vez ambas. Haber entendió como nadie el papel de la ciencia como motor de la sociedad, pero finalmente utilizó su saber para generar auténticas abominaciones. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si las cosas hubiesen sido distintas? Antes de la guerra, colaboró para alimentar a la humanidad. Al llegar esta, colaboró en la muerte de miles de personas. ¿Cuántas cosas hubiesen cambiado de haber seguido por el primer camino? Muchas veces hablamos de que la guerra es un motor del avance tecnológico, pero yo me pregunto, ¿cuántas grandes ideas hemos dejado a un lado para buscar nuevas formas de hacernos daño? Ojo al dato. ¿Qué animales tienen más sentido del gusto? Para disfrutar del sabor de los alimentos, los seres humanos tenemos unas 10.000 papilas gustativas, aunque se van perdiendo con la edad. Las aves, sin embargo, solo tienen entre 50 y 500 papilas gustativas, dependiendo de la especie. Los gatos, también con unas 500 papilas gustativas, saborean menos que los perros, con unas 2.000. Las moscas, pese a su pequeño tamaño, tienen unas 15.000 papilas gustativas, repartidas entre su boca y sobre todo en sus patas. Pero el premio al gusto se lo lleva el pez gato o bagre, ya que en algunas de estas especies llegan a tener 150.000 papilas gustativas. En su caso, las tienen por todo el exterior de su cuerpo y las emplean para detectar el más mínimo rastro de comida en aguas turbias. En la naturaleza hay muchísima energía, desde la que nos llega del sol hasta la que podemos encontrar en el petróleo. Pero normalmente no la podemos usar de forma directa, sino que necesitamos transformarla, por ejemplo, en combustibles o en electricidad. Para saber cómo aprovechar bien la energía, hoy vamos a entender mejor su física y sus principales tecnologías de transformación. Empecemos por lo más elemental. El universo se compone de materia y energía presentes en un espacio-tiempo. La materia normalmente la reconocemos más fácilmente gracias a su masa o porque ocupa un espacio, pero la energía es más difícil de identificar. Aunque a nivel físico su definición es más complicada, podemos entender la energía como la capacidad para realizar un trabajo o una transformación. Esta capacidad se puede presentar con diversos aspectos, a través de trabajo mecánico, calor, ondas electromagnéticas o reacciones químicas, por ejemplo. El julio, o joule, es la unidad empleada para medir la energía, el trabajo y el calor. El nombre de esta unidad se puso en honor a James Prescott Joule, quien descubrió la relación entre trabajo mecánico y calor, dos formas de energía. Para hacernos una idea de lo que es un julio, sería la energía necesaria para elevar una piedra de unos 100 gramos como esta a 1 metro de altura.
algo así más o menos. Pero, ¿qué reglas o principios básicos presenta la energía? La termodinámica es la ciencia que se encarga de la energía y de las transformaciones energéticas y de los límites de las transformaciones energéticas. Todos tenemos claro el primer principio, ese que dice la energía se conserva, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero todas esas transformaciones energéticas resulta que tienen sus limitaciones. Tienen sus limitaciones que vienen dadas por el segundo principio. ¿Y qué es lo que dice el segundo principio? Que en cada transformación la energía se degrada. Entonces, la combinación del primer principio de la termodinámica y del segundo principio de la termodinámica es lo que rige al final todas las transformaciones energéticas. Es decir, cuando queremos transformar una energía en otra, el total de la energía no se pierde, pero tampoco se convierte por completo en la energía de destino, la que queremos conseguir, sino que una parte se disipa y se convierte en otros tipos de energías. Por esto no pueden existir las máquinas de movimiento perpetuo. Primero, porque no pueden sacar más energía de la que han recibido, y por otro lado, porque simplemente con su funcionamiento siempre van a estar perdiendo energía. Es importante que a la hora de utilizar la energía, utilicemos con cabeza la energía. Vamos a usar la energía intentando que haya el menor número de transformaciones posibles entre la energía original, la energía en la forma original, y el uso final de la energía. Si tú ya tienes calor, utiliza el calor para calentarte, pero si tienes electricidad, ¿por qué vas a utilizar electricidad para calentarte? Para calentarte no es mejor que utilicemos directamente calor. Eso al final es lo más importante porque consigues que la eficiencia sea lo más alta posible. El rendimiento o eficiencia energética de un dispositivo es la energía obtenida dividida entre la energía suministrada. Por ejemplo, si un aerogenerador recibe 100 julios de energía del aire y obtenemos 30 julios de energía eléctrica, ese aerogenerador tiene un rendimiento de 0,3 o, si lo expresamos como un porcentaje, del 30%. Muchas veces, cuando hablamos de energía, nos estamos refiriendo en realidad a electricidad, pero la energía es algo más amplio. La empleamos enormemente, por ejemplo, para generar calor a través de calderas de biomasa o de gas natural, o a través de combustibles para conseguir movimiento en el transporte. Eso sí, la energía más versátil es la electricidad. Al final si nosotros queremos generar energía eléctrica, lo que tenemos que conseguir es un movimiento rotativo de un eje en el seno de un campo magnético y que ese eje tenga pues unas espiras, que es lo que se llama un generador eléctrico. La energía la vamos a clasificar lo primero en dos grandes bloques. Aquellas energías que llamamos mecánicas, que al final lo que nos producen es movimiento en algún punto que después nosotros podemos aprovechar para algo, y lo que llamamos energías térmicas, que son aquellas energías que al final tienen algo que ver con el calor, o bien que producen calor, o bien que directamente son energía térmica, como pudiera ser la radiación solar. Entonces, dependiendo de que estemos en un tipo o en otro de energías, la forma de transformarlas en la energía fundamental de uso que nosotros tenemos, que va a ser la energía eléctrica, es una o es otra. La forma básica de energía más abundante que nosotros podemos tener sería energía que pasa en su transformación por calor. Ahí tendríamos la energía nuclear, sea de fusión, de fisión, tenemos la energía de los combustibles, tenemos también pues, la energía solar térmica, ¿vale? Todo lo que requiera o que al final consigamos un fluido a una temperatura elevada. Todas esas energías, para ser transformadas en la energía que a nosotros nos resulta más útil, que es la electricidad, pasan por un ciclo de producción de potencia, un ciclo que llamamos térmico. Y todos consisten más o menos en lo mismo. Cogemos un fluido, lo ponemos a una temperatura y a una presión muy elevada y lo expandimos en una turbina. ¿De dónde viene el calor para conseguir que ese fluido se ponga a una temperatura y una presión muy elevada? Más generalmente en forma de vapor o de gas. Bueno, pues una caldera de carbón o de gas natural que perfectamente puede hacer que el agua se convierta en vapor. Puede ser un reactor nuclear que también hace que el agua se convierta en vapor. Puede ser una central solar de concentración donde
concentramos todo el calor del sol en un fluido, también lo vaporizamos y lo expandimos después en nuestra turbina. Todas esas energías tienen en común eso. Con el calor nosotros generamos vapor, con el vapor expandimos en una turbina y después generalmente no nos interesa tirar ese vapor. Una vez que ya ha perdido presión y ha perdido temperatura, nos interesa volverlo a utilizar. Y entonces lo que hacemos es condensado, lo volvemos a líquido otra vez y lo utilizamos en un ciclo, ¿vale? Ese sería el ciclo fundamental de las centrales térmicas que se llaman de turbina de vapor. Un motor turbina de gas es algo parecido. Lo que pasa es que ahí lo que hacemos es cogemos aire, lo comprimimos, lo metemos en una cámara de combustión, en la cámara de combustión metemos gas y luego lo que expandimos son los humos. Entonces esa sería la misma idea. Lo que pasa es que hacemos una transformación química ahí en el medio. Tenemos aire al principio comprimido y ese aire comprimido, ¿cómo lo calentamos? No calentamos el aire, inyectamos combustible, generamos la combustión y lo que expandimos en la turbina son los gases. La gracia de las turbinas de gas es que digamos que está todo en un eje, es un sistema muy compacto y también es la tecnología que se utiliza en los aviones. Las de ciclo combinado lo que hacen es unir las dos cosas. Primero tenemos una turbina de gas y como los humos todavía están muy calientes, a la salida de la turbina los usamos en la caldera para vaporizar el agua y entonces tenemos un 2x1. Tenemos posibilidad de trabajo en el eje de la turbina de gas y trabajo en el eje de la turbina de vapor. Son los ciclos más eficientes. Tienen más eficiencia esos ciclos juntos, ciclo combinado, que por separado una turbina de gas y una turbina de vapor. Sea cual sea el origen, biomasa, carbón, gas natural, fisión nuclear, en las centrales térmicas convencionales y en las centrales nucleares lo que se hace es evaporar un líquido que mueve un generador y genera electricidad. En las centrales de ciclo combinado se hace una combustión, por ejemplo con gas natural, y la fuerza de los humos mueve un generador, pero también se aprovecha el calor de esa combustión. Pero aparte de las centrales termoeléctricas, hay más formas de producir electricidad. Acompañando a eso, para producir electricidad, ¿qué tenemos? La energía eólica, las turbinas de viento, tenemos la fotovoltaica, que directamente hacemos una producción de electricidad a través del efecto fotoeléctrico, y la hidráulica, que sería nuevamente un movimiento de rotación en un eje en una turbina, pero en este caso con agua líquida que nosotros tiramos desde lo alto, aprovechando esa transformación de energía cinética y potencial que tiene el agua en el salto en movimiento de rotación en el eje. Todo al final se reduce a eso. ¿Queremos rotación en un eje? ¿Cómo conseguimos la rotación en un eje? Siempre hay un fluido en el medio, que va a ser el aire, va a ser el agua, va a ser el vapor, van a ser los humos generados por un proceso de combustión, pero todo es como muy sencillo, ¿no? Al final la electricidad se produce por rotación de una serie de espiras en el seno de un campo magnético. En España, a la hora de producir energía cada día, tienen prioridad las fuentes de energía renovables y también las centrales nucleares antes que las que están basadas en combustibles fósiles, como pueden ser las térmicas de carbón o las de ciclo combinado con gas natural. Los procesos que terminan convirtiendo movimiento en electricidad puede que sean al final muy parecidos entre las diferentes fuentes de energía, pero como veremos en próximos capítulos, cada fuente de energía tiene sus propias peculiaridades y retos. Ojo al dato. ¿Existe la inmortalidad? Los seres vivos suelen envejecer hasta morir, pero existen medusas, como la Turritopsis dohrnii o medusa inmortal, que en lugar de envejecer son capaces de volver a su etapa joven de pólipo y rejuvenecer sus células, un proceso que pueden hacer de forma indefinida. Pueden morir por enfermedades y depredadores, pero a nivel biológico son prácticamente inmortales. ¿Sabes distinguir cuál es la carne roja de la carne blanca? ¿Aún sigues pensando que la carne tiene antibióticos? Vamos a resolver todas estas dudas.
están comprando hoy? Un poquito de carne para la semana que viene. Chuletas. Muy bien, ¿eh? ¿Y yo? Vamos a cosas ahí. Vale, ¿qué es carne roja y qué no es carne roja? Carne roja es la carne de La de vaca, por ejemplo. La de vaca. Claro. vaca. Carne roja, carne blanca, ¿sabes la diferencia? Más o menos. ¿Y el cerdo es carne roja o carne...? ¿No? ¿La carne de cerdo es carne roja o carne blanca? Carne blanca. ¿El cerdo es carne roja? ¿Te digo la verdad? Sí, ¿Quieres saberlo? sí. Sí. Pues el cerdo es carne roja. La carne blanca es el pollo, pero todo el cerdo es carne roja. Yo la veo tan blanca que parece blanca. Sí. Sí, pero no va solo por ese color. Todo es carne roja. La de ternera, la de vaca, la de novillo. Miremos el número, todavía tenemos 3 números. Va por pues casi por la categoría de la pieza del animal. ¿Qué sabes, eh? Bueno, me estoy dando cuenta de que en Burgos la gente sabe muy bien comprar, ¿eh? A ver, cuéntame, ¿qué crees que es carne blanca? La carne blanca es la normal y la roja es para mí, la peor. ¿Cuánta carne comes a la semana? ¿La de cerdo? De toda. De toda, pues 3 veces a la semana o 4. ¿Cuánta carne comes a la semana? 2 o 3 días. Y el resto pescado. Y otro pescado. Lo estás haciendo fenomenal. Vamos a una pregunta muy concreta y bastante complicadilla. Se oye en la prensa, ¿la carne tiene antibióticos? No me fío de nada. Hombre, pero bueno. Que no me fío de nada de lo que me dices. Pero fíjate de mí. Yo estoy harto de todo ya. Yo creo que no. Eso me pilla, no tengo ni idea. ¿Y la carne tiene antibióticos? Jo, ¿qué te podré decir? Sí. Sí, sí, ¿Muchos? sí, ¿Por qué? demasiado. ¿Demasiado antibiótico? Sí. No sé, mira, es que yo trabajaba en un sitio donde tenían miles de granjas y me contaban los trabajadores todo lo que le metían. Entonces intento comprar el mínimo pollo posible. ¿Solo en el pollo, pero en el resto de la carne? También. Hombre, pues tendrá... y les tienes tú, En les una tengo yo, granja les de conejos, tienes si no les todos. tratan con ciertos antibióticos, yo no te digo una barbaridad, se morirían un montón de conejos. Yo creo que la carne natural es mejor que la que no tiene antibióticos. ¿Y cuál es la carne natural? La que no tiene antibióticos. La del pueblo. La que se cría en el pueblo. La antiguamente. Realmente, exacto. ¿Les digo la verdad? Sí. Para eso hemos venido, ¿no? Para decir la verdad. Bueno, pues la carne no tiene antibióticos. Es verdad que se utilizan antibióticos en los animales porque efectivamente sería una crueldad, pero hay un tiempo en el que el antibiótico se elimina antes del sacrificio. Igual que lo eliminamos nosotros, lo eliminan los animales. Así que esos antibióticos no llegan a la carne. Lo mismo que cuando ustedes toman un antibiótico y lo tienen que tomar cada 8 horas. El antibiótico se va eliminando y hay un tiempo en el que desde que le has administrado el antibiótico hasta el sacrificio no se puede suministrar ningún antibiótico, ni el pollo hormonas ni la carne antibióticos. Entonces te garantizo que no hay antibióticos en la carne. Me alegro. ¿Comemos peor que antes? Tú mira a nuestros abuelos que tenían sus productos, hacían la matanza. A ver, en ciertas cosas hemos mejorado, pero en otras cosas hemos retrocedido. ¿En qué cosas hemos retrocedido? Pues mira, hay superpoblación mundial, lo que decía el marido, no puede haber tanto producto en las mismas condiciones que antes para abastecer tanta población. Os voy a dar el disgusto. 1/3 de lo que se produce se elimina en desperdicio alimentario, o sea que tendríamos aún más comida para poder dar y lo estamos tirando como desperdicio alimentario. O sea que fíjate si habría comida. Una pregunta te voy a hacer. ¿Por qué ahora la T de la carne, lo que redondea la carne, es blanca y antes no era blanca? Era color natural, color grasa. Color grasa, y les voy a decir por qué. Por el tipo de alimentación que llevan los animales. No es lo mismo, pero una cosa son los antibióticos y otra cosa es la alimentación y lo que se muevan. Esta sí que sabe, ¿eh? Más que nosotros. Las últimas recomendaciones de la OMS indican que tenemos que reducir la cantidad de carne roja a una ración semanal. Pero ¿sabemos distinguir qué es la carne roja? Habitualmente tenemos en nuestra mente que la carne de cerdo es carne blanca, pero no es así. Carne roja sería la carne de vaca, de ternera y de cerdo. La carne blanca se centraría en el pollo y en el conejo.
Ahora ya sabemos que la carne es completamente segura y no tiene antibióticos que afecten a nuestra salud. Así que si vas a reducir el consumo, que sea por salud y no por miedo. Ahora tienes la información. En tu mano está la decisión. Hasta aquí el programa de hoy. Hemos aprendido que el ser vivo más grande del mundo es un hongo que está en Estados Unidos, y normal porque aquí no duraría mucho en temporada de setas. Por otro lado, Fritz Haber fue un científico brillante, pero también sin escrúpulos, porque claramente una cosa no quita la otra. Hemos descubierto que la energía se conserva, pero también se degrada, con lo que está claro que más vale no invertir todos nuestros ahorros en una supuesta máquina de movimiento perpetuo, y no es porque lo diga yo, lo dice la física. Y en cuanto a la carne, podemos estar tranquilos, porque es segura y sana, así que ya podemos seguir comiéndola con bien de ketchup, mayonesa, mostaza, patatas fritas, sal. Y si todos estos temas os han parecido interesantes, traeremos muchos más en el próximo programa. Hasta entonces, no perdáis la curiosidad.